Garanhuns, Pernambuco, Brasil, abril de 2012. Una niña de 5 años le cuenta a su abuela algo que la deja paralizada. En mi casa, hacen empadas con carne de gente. La abuela llama a la policía pensando que es imaginación infantil. Pero cuando los agentes llegan a la casa en la Rua en Boabas, descubren que la niña estaba diciendo la verdad. En el quintal de esa casa aparentemente normal, los policías encuentran 2 cuerpos enterrados. Giselle Helena da Silva, 31 años. Alexandra da Silva Falcao, 20 años. Ambas con partes de sus cuerpos faltando. Y cuando interrogan a los dueños de la casa, escuchan una confesión que cambiará la historia criminal de Brasil para siempre. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, de 50 años. Su esposa legítima, Isabel Cristina Pires da Silveira, de 51 años. Y su amante adolescente, Bruna Cristina Oliveira da Silva, de apenas 25 años. Los 3 vivían juntos en un triángulo amoroso. Y los 3 eran parte de una secta que llamaban El Cartel. Una secta con un solo propósito: purificar el mundo, asesinando y devorando mujeres que consideraban malas. Jorge Negromonte se proclamaba líder espiritual de El Cartel. Decía tener poderes especiales. Afirmaba que Dios le ordenaba eliminar a mujeres malvadas para purificar el mundo. Y su método de purificación era aterrador: asesinato ritual, seguido de canibalismo. Jorge Negromonte se proclamaba líder espiritual de El Cartel. Decía tener poderes especiales. Afirmaba que Dios le ordenaba eliminar a mujeres malvadas para purificar el mundo. Y su método de purificación era aterrador: asesinato ritual, seguido de canibalismo. Jorge tenía un ritual específico para desmembrar los cuerpos. Según su confesión, el cuerpo se divide según los 4 elementos clásicos. Agua y tierra son las piernas. Aire y fuego son los brazos. El 5.º elemento, Dios, es la cabeza. Separaban meticulosamente cada parte. Y lo que no consumían, lo enterraban en el quintal. Y después del desmembramiento, venía lo más perturbador: el canibalismo. Jorge, Isabel y Bruna cocinaban y consumían partes de los cuerpos como parte de su purificación espiritual. Según Jorge, comíamos para que la carne no se pudriera. Principalmente consumían muslos, brazos y glúteos. Pero no solo ellos lo comían. La hija pequeña de Jessica, que Jorge había registrado como su propia hija, fue alimentada con comida que contenía carne humana. Una niña de 2 años, forzada a participar involuntariamente en el horror. Pero la maldad de Jorge Beltrão no terminaba ahí. Lo que no consumían directamente, lo usaban para hacer empadas, pastelitos tradicionales brasileños. Mezclaban la carne humana picada con condimentos y la vendían puerta por puerta en Garanhuns. Los compradores pensaban que era carne de res o cerdo. Vecinos, escuelas, hospitales, hasta la comisaría de policía local, todos compraron y comieron las empadas sin saber la verdad aterradora. En febrero de 2012, 4 años después de asesinar a Jessica, el trío había mudado a Garanhuns. Y ahí encontraron a Giselle Helena da Silva, de 31 años. La conocieron en el CAPS, Centro de Atención Psicosocial, donde Jorge era atendido por esquizofrenia. Isabel la invitó con el pretexto de hablar de la palabra de Dios. Pero cuando Giselle llegó a la casa y bajó la guardia,
Jorge la apuñaló en la garganta por detrás. La arrastraron al baño. La descuartizaron. Y comenzaron de nuevo el ritual. Menos de un mes después, el 15 de marzo de 2012, Alexandra da Silva Falcao, de 20 años, respondió a un anuncio de trabajo como niñera. Bruna la llamó diciendo que necesitaba ayuda con una niña, la misma hija de Jessica que mantenían como propia. Alexandra llegó inocente, buscando solo un empleo honesto. Isabel la esperaba escondida. Jorge atacó por detrás. Y Alexandra se convirtió en la tercera víctima del cartel. El error que los delató fue simple: codicia. Después de matar a Giselle y Alexandra, Jorge y Bruna robaron sus tarjetas de crédito y documentos de identidad. Y los usaron para hacer compras en el comercio local de Garanuns. Las cámaras de seguridad de una tienda de electrónicos los captaron usando la tarjeta de Giselle. La policía rastreó las transacciones. Y eso los llevó directamente a la casa en la Rua en Boabas. Pero lo que realmente rompió el caso fue el testimonio de la niña de 5 años, la hija de Jessica. Ella había vivido con sus asesinos durante 4 años, sin saber que habían matado a su madre. Y cuando finalmente pudo hablar con su abuela, contó todo: dónde estaban enterrados los cuerpos, qué comida le daban, los rituales que había presenciado. Una niña de 5 años fue la testigo clave que envió a los caníbales de Garanuns a prisión. Un día después del arresto, vecinos furiosos de Garanuns incendiaron la casa donde ocurrieron los crímenes. Querían quemar toda evidencia de lo que había pasado ahí. Pero los investigadores ya habían recuperado lo esencial: un diario de Jorge detallando los rituales, películas caseras de terror que él mismo había filmado, y los cuerpos enterrados en el quintal. El juicio comenzó en 2014. Jorge, Isabel y Bruna fueron juzgados primero por el asesinato de Jessica. Todos fueron condenados: Jorge a 21 años y medio, Isabel a 19 años, Bruna a 19 años. Pero en 2018 fueron juzgados de nuevo por las muertes de Giselle y Alexandra. Las condenas aumentaron drásticamente: Jorge 71 años total, Isabel 68 años, Bruna 71 años y 10 meses. Hoy, en 2026, Jorge Beltrao Negromonte tiene 62 años. Está cumpliendo su condena en la penitenciaria Barreto Campelo en Itamaracá, Pernambuco. Y algo perturbador ha ocurrido: Jorge se ha convertido en pastor evangélico dentro de la prisión. Vídeos muestran a Jorge predicando con camisa social y corbata, con un violao en la espalda, citando versículos bíblicos. Dice estar verdaderamente convertido. Pero también dice algo escalofriante: si salgo, volveré a matar. Jorge fue diagnosticado con esquizofrenia por peritos forenses. En su libro autobiográfico, Revelaciones de un esquizofrénico, escribió sobre alucinaciones visuales y auditivas desde joven. Contó que su padre muerto le hablaba, que veía seres que no existían. Pero los psiquiatras concluyeron que Jorge sabía perfectamente lo que hacía. No estaba loco, era un psicópata con esquizofrenia, plenamente consciente de sus crímenes. 3 vidas destruidas. Jessica, apenas 17 años, madre de una niña pequeña. Giselle, 31 años, buscando ayuda espiritual en el lugar equivocado. Alexandra, 20 años, solo buscando trabajo honesto. Ninguna merecía lo que le pasó. Ninguna.
Garanhuns nunca olvidará. Algunos moradores admitieron haber comido las empadas sin saber la verdad. La comunidad quedó traumatizada. Y hasta hoy, cuando alguien menciona los caníbales de Garanhuns, el horror regresa. El caso de los caníbales de Garanhuns expone varias verdades aterradoras, que el mal puede disfrazarse de espiritualidad, que depredadores pueden operar bajo nuestras narices, que la esquizofrenia no excusa la maldad calculada, y que algunos crímenes son tan perturbadores que desafían toda comprensión humana. Jorge Beltrao Negromonte, Isabel Cristina Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva permanecen en prisión. Jorge predica, pero no quiere libertad. Isabel y Bruna cumplen sus décadas de condena en silencio. Y las tres víctimas, Jessica, Giselle y Alexandra, descansan finalmente en paz, lejos del horror que sufrieron. Esto fue la historia de los caníbales de Garanhuns. El caso más perturbador de Brasil. Un recordatorio de que el verdadero mal existe, y a veces come empadas.